Buenas tardes, alumnos. En este nuevo encuentro vamos a hacer algunos breves comentarios acompañados por algunas imágenes acerca de los fenómenos de inducción electromagnética. Vamos a ver algunos de los experimentos realizados por Faraday que le permitieron descubrir la presencia de una FEN inducida y la corriente inducida consecuente. Esta primera imagen nos muestra un imán natural que tiene la posibilidad de moverse horizontalmente hacia la izquierda y hacia la derecha por la zona central de un bobinado que está únicamente conectado a un galvanómetro. El hecho de mover el imán ocasiona una variación de flujo magnético que atraviesa el área atrapada por ese bobinado, y esa variación de flujo magnético es lo que da lugar a la presencia de una FEN inducida y en consecuencia la corriente inducida que está acusando el galvanómetro. En esta otra imagen lo que podemos observar son dos bobinados. El bobinado superior, que está conectado a una batería y por el cual pasará corriente, y un bobinado inferior que únicamente está conectado a un galvanómetro. Cuando se instale la corriente en el bobinado superior y ese bobinado tenga la posibilidad de moverse hacia abajo, ingresando por el bobinado inferior, por la zona central del bobinado inferior, se estará produciendo, debido, ¿no es cierto?, a que esa corriente da lugar a un campo magnético y ese campo magnético da lugar a un flujo magnético. Ese bobinado superior, al moverse en presencia del bobinado inferior, da lugar a una variación de flujo magnético, y esa variación es la que en el bobinado inferior induce la presencia de una FEN y, como consecuencia de ello, la corriente inducida, que es indicada por el galvanómetro. En esta nueva figura lo que tenemos son dos circuitos. El circuito de la derecha, donde tenemos una batería y una llave interruptora, conectado seguramente a un elemento resistivo, y el circuito de la izquierda, que consiste únicamente en una espira conductora cerrada conectada a ella conectada con un voltímetro. Lo que podemos observar es que cuando el circuito se cierra, se instala en el circuito de la derecha una corriente que tiene que crecer desde 0 hasta el valor de régimen. Mientras la corriente varía, el campo magnético que origina es variable y por ende el flujo magnético también varía. Y ese flujo magnético variable es el que recorre el área encerrada por la espira conductora de la izquierda. Al ser un flujo magnético variable, da lugar a una FEN inducida y en consecuencia una corriente inducida. Un fenómeno similar se produce cuando el circuito se abre, cuando la llave interruptora se abre. Allí la corriente también varía porque tiene que reducirse desde su valor de régimen a 0. El campo magnético será variable, el flujo magnético también será variable y por ende en el circuito o en la espira conductora de la izquierda aparece una FEN inducida con su consecuente corriente inducida. Y en este último esquema lo que observamos es que sobre un mismo núcleo están arrollados dos circuitos. El circuito de la derecha, en el que aparece allí una pila y una llave interruptora, y el circuito de la izquierda, donde directamente no existe la posibilidad de una fuente y tenemos en cercanía de él la presencia de una brújula. Cuando se cierra el circuito de la derecha, se instala en él una corriente y por lo tanto un campo magnético con flujo que recorre las espiras que tenemos en el circuito de la izquierda. La presencia de ese campo magnético es la que ocasiona el movimiento, la orientación de la aguja del imán, tratando de orientarse según las líneas de campo magnético presente. A la corriente eléctrica que se genera se le llama corriente inducida. Al circuito donde aparece la corriente se le denomina circuito inducido. Y al dispositivo que induce, la corriente se le denomina inductor. Faraday observó que la corriente inducida depende de los siguientes factores. Solo aparece corriente cuando hay variación en el campo magnético. Cambio espacial, el imán o el circuito se mueven, o cambio temporal, el campo magnético aparece y desaparece, lo que ocurre en un electroimán. La corriente es mayor si el campo magnético B es más intenso, el circuito tiene una superficie, área mayor, el cambio es más rápido. Para entender y explicar el fenómeno, Faraday inventó el concepto de líneas de campo y el de flujo magnético.
Y con esto damos por concluido nuestra presentación del día de la fecha.